hasta las 20. Flores Negras, con Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio. Don Osvaldo, a usted lo llaman maestro. Sí, me llaman maestro. Y yo respondo, maestro Chivela, el rasca bruto. ¿Usted no es un maestro? No, yo qué maestro. Qué pretensión, que me perdone lo que sienten de otra manera. ¿Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala y veo a los otros que están en un negocio laborando y veo a los otros que están barriendo la calle? ¿Con qué ventaja? Si yo me siento igual, un laborante como cualquiera. No entiendo, la pelota la entiendo de esa manera, de otra no. Ahí estaba la voz encantadora de Osvaldo Pugliese, siempre con esos conceptos tan claros, ¿no? Considerando al músico como un laburante, finalmente, nació el 2 de diciembre de 1905 en Villa Crespo. Un tipo que llevaba a su pensamiento, a las entrevistas, cuando le hacían una entrevista, y a la acción, a la organización de su propia orquesta, su militancia comunista, porque el tipo había armado su orquesta como una cooperativa. Entonces también por eso la orquesta de Pugliese fue de las que más duró y soportó las crisis, porque bueno, era una cooperativa, no necesitaba que viniera a contratarlo, no sé, un gran productor o el dueño de una radio o el dueño de un cabaret. Un sistema que hoy en el 2024 tiene una vigencia total. Sí, la mayoría de las bandas, hay muchas bandas que son cooperativas, inclusive por ejemplo la Versuit hace poquito que es una cooperativa. Yo no llego a entender claramente, o sea, no soy tonto, pero exactamente cómo funciona, porque me acuerdo que hace poco, un día que yo no vine, vos hiciste una entrevista o hablaron de un documental que yo después vi sobre Pugliese, sí. Y ahí estaban muchos de los músicos, muchos de los que habían pasado por la orquesta, y algunos decían, creo que Abel Córdoba decía, yo en algún momento cobré más que Pugliese, sí, o algún músico arreglador. Porque hay un puntaje, depende de las tareas que lleves adelante, o si también Pugliese, en la cooperativa de Pugliese se pagaba por aquellos tangos que eran más exitosos. Entonces el que había hecho un arreglo de un tango exitoso cobraba más. Es un engranaje muy aceitado, tiene que estar para que funcione. Y ese puntaje hacía que, bueno, con eso, de esos puntajes y de un básico se componía el sueldo, en ese caso, que era toda una novedad. Bueno, ahora es moneda corriente, claro, entre muchas agrupaciones, por lo menos aquí en la Argentina. Sí, totalmente. Sí, muchísimas agrupaciones, muchísimas revistas, muchísimas publicaciones, muchísimas cuestiones culturales nacen de una manera y después se vuelven cooperativa. Bueno, muchas fábricas, ¿no? Sí, sí. Y cuando llegó al Colón, en el año 1985, que tocó en el Teatro Colón, ahí en su discurso dijo algo que recordábamos con Mariano fuera de micrófono, fuera de aire, una frase hermosa, que era, claro, nosotros somos, decía, un poroto de la máquina tanguera. Es decir, yo no soy ningún capo. Siempre su discurso iba por ese carril, y era bastante verdad, porque el tipo, al haber armado una cooperativa donde todos sus músicos pudieran cobrar un dinero y al ser un tipo llano, accesible, al que cualquiera se lo cruzaba por el barrio y charlaba un rato con él. Tiene un temperamento que no está muy asociado a las veleidades o a las vanidades de los artistas. Sí, por lo menos a lo que tenemos por costumbre o de idealización o prejuicio del artista. Que saca un disco y se cree que es Piazzolla. Bueno, Pugliese era totalmente lo contrario. Cuando era un pibito él quería tocar el violín, pero en su casa ya había un violinista que era su hermano, entonces el viejo le dijo, vas a tocar el piano. Y ahí empezó a tocar el piano. Él solía tocar con la mirada medio de costado, contó alguna vez que era porque su viejo le decía que él tenía que tocar mirando a la pista. Por eso no miraba derecho al piano, sino como que miraba medio en chanfle para uno de los lados. Porque si un bailarín se equivoca, le decía el viejo, el que te equivocaste sos vos. Así que hay que
tocar mirando a la pista, que era lo que le marcaba el tempo y cómo iba llevando adelante cada una de las piezas. O sea que tocaba. los que tocan la orquesta son los bailarines. Exactamente, eso le decía el papá, por lo menos. Es muy bueno. Empezó tocando con Paquita Bernardo, bueno, que era una cosa muy común. Paquita Bernardo, en el caso, la primera claro, mujer bandoneonista, claro. una histórica. Era común que las orquestas de señoritas tuvieran algún músico joven, preadolescente o adolescente. En este caso la orquesta de Paquita no era una orquesta de señoritas, sí, pero sí Pugliese entró muy muy joven a esa orquesta. En el caso de Paquita era una orquesta dirigida por una mujer de Villa Crespo como él, y bueno, hizo sus primeras armas ahí. Después pasó por alguna agrupación más y enseguida ya armó su orquesta muy tempranamente. Tenemos para escuchar algo que, por lo menos un pedacito, no trajimos la yumba, pero sí trajimos Negracha, Claro. que es el tango que dicen que marca un verdadero quiebre en la época para Por las su composiciones rítmica. tangueras. Recordamos a Osvaldo Pugliese en el día de su nacimiento y este Negracha, que es un tema pariente de la yumba. Sí, del año 1947, es Negracha la yumba, es anterior, es del 43. Pero es ese marcato que le gustaba tanto a Piazzolla y algunos ven en ciertos temas de Piazzolla cierto influjo de esa rítmica. Esos violines que empezaban ahí también, es como esa estructura que tenían algunos temas de Piazzolla, que había un respeto entre los dos, a veces más lejano, a veces más cercano, y hubo una actuación conjunta en Ámsterdam en la década del 80, Sí. muy, muy recordada. Editado un disco de aquello, hay también un lenguaje arreglístico de estas interpretaciones de Pugliese, sean composiciones suyas o no todas son composiciones suyas, pero sí están esos arreglos que te permiten reconocer enseguida que esa es la orquesta de Pugliese. Sí. Digo, ese lenguaje es un lenguaje que hoy lo tenemos muy incorporado, porque en una época, no sé, la propia Fernández Fierro tocaba Sí. a un estilo muy Pugliese, Sí, sí, sí. no sé, en otra época el sexteto tango, que es un desprendimiento de la orquesta de Pugliese, o la agrupación Color Tango, que todavía sigue tocando ya sin el que fuese su líder durante tanto tiempo, Roberto Álvarez, que fue bandoneonista de Pugliese, sigue tocando con ese estilo. Es un estilo que está muy relacionado tiene, con el baile, ¿no? Sí, que ha florecido por todos lados y que ha influido un montón de otras músicas. Lo que no me acuerdo si fue Pugliese el que dijo la famosa frase cuando apareció Astor Piazzolla, que Piazzolla nos obligó a agarrar A los estudiar libros. a todos. Sí, a agarrar los brolis. Sí. Fue Pugliese, sí, está bueno, porque Pugliese, digamos, es parte de una dinastía que uno puede
puede mencionar apellidos célebres como Di Sarli, como Fresedo, como Troilo, como, bueno, eran directores, compositores, arregladores que eran tan buenos para escuchar como para bailar. Sí. Sí, totalmente. Decíamos que de muy pibito empezó a tocar, a los 15 años por ahí con Paquita Bernardo, después pasó por la orquesta de Firpo, después fue pianista de la orquesta de Pedro Mafia, y después armó un dúo junto a Elvino Bardaro, que nunca llegó a grabar, después se asoció con Alfredo Gobi y ya al toque ya tenía su orquesta. En el año 1934 tenía su propia orquesta enseguida, y esa orquesta duró hasta los últimos años de su vida. Él nació en el 5, o sea, todavía no había cumplido los 30 años. Uh-huh. Sí, era muy joven, y enseguida armó esa orquesta, una orquesta que estaba basada, ese sonido que ustedes escuchan tan perfecto como una máquina de relojería, estaba basada en muchísimo ensayo. Contó alguna vez Oscar del Priore que ir a un ensayo de Pugliese era enloquecedor, porque pasaban un mismo compás un montón de veces y volvían a otro y pasaban un detalle. Entonces eran ensayos muy tediosos, pero que tenían como resultado ese sonido increíble de la orquesta. Muy bien, qué bueno recordar a Osvaldo Pugliese aquí en Flores Negras. Alguien que decir de Pugliese, ¿no? Yo siempre dije, alguna vez tuve una polémica con el queridísimo Rodolfo García, que yo le decía que todo el tema que para mí fue un invento del rock, de la suerte que da Pugliese, hace que no se hable tanto de su música, de su obra. Siempre es Pugliese la estampita. Bueno, hay películas, hay libros, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esta santificación que se hizo de la figura de Pugliese, pero detrás de eso hay un músico increíble como que está recordando Mariana Fossati. Las dos cosas, ¿no? Finalmente ya está, es linda, es muy simpática la idea de que Pugliese da suerte, pero básicamente Pugliese fue alguien que fue muy importante en el mundo del tango, y también fue muy importante en algo que ya totalmente perdido, que es el mundo de la coherencia política, una coherencia política real que le costó varias noches de calabozo, que le costó también mucho silencio, y que él vivió. Yo le hice una entrevista muy poco tiempo antes que muriera, ya escuchaba muy poco, y vivía en un departamento de una modestia realmente encantadora, ¿no? Una modestia conmovedora, ahí siempre en Villa Crespo. El maestro Pugliese y sus cantores, Roberto Chanel, el flaco Alberto Morán, recuerden ese nombre, Jorge Vidal, Jorge Maciel, Miguel Montero, cantores muy populares, Adrián Guida en el último tiempo, que falleció muy joven, y que eso le dolió mucho al maestro porque lo había adoptado al pibe Adrián Guida. Muy populares, no son de los cantores más virtuosos, exceptuando tal vez a Chanel, pero eran cantores sí muy populares. El más popular, o uno de los más populares artistas argentinos, Sandro, en el año 1998, en el teatro, hablando de Pugliese y de Morán. Antes de continuar, quisiera decir y quiero pedir disculpas a toda la grey tanguera por haberme tomado la libertad de hacer esta versión personal de este maravilloso tango de Caldara y Soto, pasional. Pero esto tiene toda una historia que me gustaría compartirla con ustedes. Hace unos años tuve la posibilidad de compartir en un programa por la tarde que conducía Juan Carlos Mareco con uno de los más grandes directores de nuestra música ciudadana. Me estoy refiriendo, y que en paz descanse, a nuestro grande, don Osvaldo Pugliese. Con el cual en un momento dado, en el medio del corte del programa, yo le digo, maestro, yo siempre fui un gran admirador suyo. Yo iba a verlo siempre, entonces para mí sería un placer tan grande quizá un día tener la oportunidad que usted me haga el honor
de acompañarme, decir, me gustaría cantar un tanguito acompañado por su orquesta. Y el maestro me mira desde atrás de aquellos grandes anteojos con mucho aumento y con aquella voz tan personal, que esto lo voy a hacer con mucho respeto, por supuesto, pero para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Me mira el maestro y me dice, no me diga. Le digo, sí, maestro, le juro. Pero, dice, ¿qué tango le gustaría cantar? Pasional, maestro. Pasional, dice, ¿por qué? Digo, porque mire, maestro, cuando yo empecé a ir a bailar, yo empecé de muy pibe. Yo tenía 10 años cuando empecé a ir a bailar. ¿De qué? ¿De qué? Yo tenía 10 años, ¿sí? Pasa que tenía un desarrollo muy grande que he tenido. Parecía como de 14. Y a la vez yo fui bastante avanzado en muchas cosas. Es decir, había comprendido esa tan corta edad de que yo tenía la vida en mis manos. Y tenía que usarla como se debe. La vida, claro, ¿no? Ahí estaba. Qué grande Sandro. Sandro, también. hablando del Flaco Morán, esto es bastante más largo, hace largo el relato, y dice que él iba a los bailes donde tocaba Pugliese con el Claro. Flaco Morán porque iban muchas mujeres. Sí, exactamente. Porque el Flaco Morán era Un galán. como una especie de galán melancólico, dice Sandro en este relato. Se dejaba crecer las ojeras a propósito. Era un flaco un poco melancólico, Sí, sí, sí. fachero, alto, y justamente cantaba pasional. Claro, era el caballito de batalla de Morán con Pugliese. Ah, ahí va, ¿no? Dale, escuchemos. Este es Morán, lo que fascinaba a Sandro. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. Porque esa duda brutal, ¿por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, febril y amante, oh, quiero tus labios Grandes tangueras aquí en Flores Negras, qué lindo que es escuchar a Morán con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Un poco esto fue a pedido de Sandro. Sí. Y- Lo que Sandro no pudo cantar con el maestro Pugliese. Cuando Sandro hacía ese relato en el año 98, hacía un año que se había muerto Alberto Morán y le había dejado, porque él le había sí. manifestado su admiración, le había dejado una carta con su mujer en poder de su viuda y le había dejado el último premio que le habían dado, creo Mirá que en vos. Sadaic o en Adi, Bueno. de regalo para Sandro. Qué bueno. Bueno, yo siempre digo que cuando a Sandro se lo comparan, para mí perezosamente, con Elvis, y perdón, que no me escuchen en Estados Unidos, que no me escuchen en Memphis, Sandro fue más grande que Elvis, pero ¿por qué fue más grande
que Elvis, porque Sandro absorbió el tango de Morán, de todos los que pasaban por los clubes de su barrio, absorbió también a Rosamera Araya, a todos los boleristas, absorbió a todas las chansonas, Nabur. Hay una frase que yo creo que es bastante cierta. Una de las pocas ventajas que tiene de estar en las periferias, en que nosotros no nos perdemos a Sinatra, pero los norteamericanos se pierden a Spinetta, ponele, o se pierden no sé, a Abel Córdoba con Pugliese. Entonces, Sandro tenía una cultura muy vasta que se nota en su canto, en distintas etapas de su carrera, que fueron muy diversas y que fueron al compás de su deterioro físico, pero se advierte el tango en su interpretación. Y entre ellos Morán. Sí, ni hablar. Bueno, y ahí lo dijo, cantó pasional en ese momento, en ese espectáculo. Tenemos algo así pequeño de Pugliese haciendo a Piazzolla, bueno, en este arreglo de Zoom, uno de los tangos de Piazzolla, recontra milonguero en este caso. Osvaldo Pugliese haciendo Piazzolla en este mini homenaje que le hacemos aquí en Flores Negras a Osvaldo Pugliese. Nació el 2 de diciembre de 1905. Mariana Fossati lo recuerda con este paneo, ¿no? Imposible abarcar una vida en media hora, pero bueno, ahí tuvimos varios aspectos de la trayectoria de don Osvaldo. Sí, su aspecto popular, su coherencia de vida, el sello musical y estilístico que dejó dentro de la música tanguera, que fue retomado, decíamos, por los jóvenes de fines de los 90 también como un estilo que tiene algunos detalles o algunas actitudes rockeras, ¿no? Encierra esta forma de marcar la yumba, esa forma de marcar dentro de la orquesta de Pugliese, esos bandoneones disonantes, increíbles, bueno, todo el sello del maestro. Recordemos que en esa época los arregladores eran otros y lo que hacía el maestro Pugliese cuando ingresaban nuevos músicos a su orquesta, los empujaba a componer y a arreglar. Sí, entonces acá fueron sus arregladores Julián Plaza, Víctor Lavallén, Emilio Balcarce, Víctor Lavallén vive. Sí, estuvo acá hace no mucho, y es, de los quedan igual, porque tuvo Ruggiero, ¿no? Tuvo músicos, Ruggiero falleció, pero tuvieron los hijos, ¿te acordás? Hablando constantemente. Ni hablar, el Tano Ruggiero. Pero quedan músicos de la orquesta de Pugliese, porque además la orquesta estuvo activa hasta poquito antes de su muerte, que fue en el año 1995, y había músicos jóvenes, no sé, Diego Lerendegui, violinista, que es el director de la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda. Él fue violinista de Pugliese, Vinelli, Mederos, hay muchos que han salido de esa usina. No es una frase hecha, Pugliese está vivo en un montón de agrupaciones que siguen con su estilo, siguen con su impronta, siguen también con su legado ideológico también por momentos, la cooperativa. Y que ha sido tomado por los bailarines, ¿no? Dicen en las milongas que lo peor que te puede pasar es no bailar, no salir a bailar en una tanda de